Erika, pues vamos a revisar lo que pasó el día de ayer, 8 de marzo, en la marcha de la Ciudad de México. Hay que recordar que hubo marchas en varias ciudades del país, pero también en varias ciudades del mundo. En el caso de la Ciudad de México, pues estuvimos ahí presentes, Erika. Así es, Jordana González, tú y yo estuvimos desde, pues antes de que comenzaran a salir los contingentes. Fue un movimiento pues bastante interesante ver cómo pues desde el metro se comenzaba a organizar la gente, se cuidaban entre ellas, había estos distintivos de los paliacates, de los moños, distintivos morados que pues identificaban muy bien a las mujeres que se unían a este reclamo de justicia en el país. Erika, se calcula que en el caso de la Ciudad de México alrededor de 75,000 mujeres se han manifestado el día de ayer por este cese a la violencia de género, sobre todo la violencia feminicida, las desapariciones y también, por supuesto, por la igualdad y el reconocimiento de los derechos que tenemos como género, entre ellos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. En ese sentido, Erika, pues tú, ¿qué notaste en toda esta efervescencia? ¿Cómo estuvo la parte que te tocó cubrir? Pues a mí me tocó ir en medio de la marcha. Ya más adelante Nancy nos mostrará las imágenes de la vanguardia. Pues estuvimos platicando con algunas personas. Hubo quienes pues y se manifestaban incluso con música, con bailes, también quienes gritaban consignas. A mí me llamaron mucho la atención de estas consignas que gritaban mucho las jóvenes y que decían con falda o pantalón, respétame, ¿no? Y ahí solían algunas groserías, respétame cabrón, ¿por qué no decirlo? Y pues sí, ¿no? El acoso que viven las mujeres cotidianamente en todos los lugares donde se desenvuelven es una de las constantes que padecemos las mujeres en México, y que pues ahora las mujeres también salieron a gritar estas consignas para hacer valer sus derechos, este respeto que merecemos como amigas, como empleadas, como trabajadoras, como parte de esta sociedad. Fue una marcha viva. Yo percibí que las mujeres tenían mucha efervescencia, algunas por supuesto tenían situaciones muy dramáticas, se abrazaban, lloraban, recordaban a sus familiares, mujeres asesinadas o desaparecidas. Fue muy emotiva esta marcha, por supuesto. Había mujeres indígenas, mujeres mestizas, de cabello oscuro, de pieles oscuras, de pieles blancas, en fin, también se percibía de distintas clases sociales ahí reunidas en una misma convocatoria, y sobre todo destacar, Erika, que no se hizo eco de esta pues violencia que en otras marchas ha prevalecido. En esta ocasión la violencia pues no fue el tema de esta marcha, sino más bien muestras de solidaridad, incluso con las mujeres policías. Esto no quita que hubieron 5 mujeres policías agredidas, una de ellas con un picayelo, le lastimaron el rostro. Muy lamentable esta situación, pero bueno, una marcha viva, una marcha que nos habla de un contingente de mujeres que está en pie de lucha, y tenemos algunos videos de estos aspectos que logramos capturar ayer en la manifestación. Estas consignas, por supuesto, había unas también muy importantes: señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Una consigna que resume lo que ha pasado con el tema de los feminicidios. Esta situación que lleva a la muerte por una violencia extrema y además por un odio a entre 10 y 11 mujeres, niñas o mujeres adultas mayores, jóvenes, adolescentes, son asesinadas cada día en nuestro país, y no podemos ser indiferentes ante estos crímenes. Por supuesto, se habló de cómo derribar el sistema patriarcal. Esa era una de las consignas que más se escuchaba en esta marcha.
marcha también se llamaba al resto de mujeres que no estaban participando en la marcha que se unieran, y por supuesto hubo algunas consignas en contra de la policía. Decían: la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, y por supuesto esta frase de ni una menos, que es, yo creo, la que más resonó en toda esta marcha. Por supuesto también se recordó este cántico de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Así es, y también a lo largo de esta manifestación, Nancy, pudimos ver algunas pintas sobre las jardineras que están sobre Avenida Reforma, en donde pues se motivaba nuevamente a que ni una mujer menos en este país por víctima de los feminicidios, y también estas mismas pintas pues se veían en algunas bases de las estatuas o de las paradas que había en el Metrobús, y comenzamos a ver también las fotos o imágenes de presuntos o denunciados como acosadores, violadores, feminicidas. Esta manifestación creo que se está levantando, está aumentando, porque pues no ha habido visos de justicia en muchos de los casos. Vamos a escuchar algunas de las entrevistas que tuvimos oportunidad de hacer el día de ayer. Ya las tenemos preparadas. Vamos a escuchar la voz de las mujeres que participaron en esta marcha. 75,000 de ellas salieron a las calles aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí por todas las que ya no están. ¿Y usted qué espera de esta jornada de lucha? ¿Cuántas veces ha venido? Es la segunda vez que vengo, y esperar pues que nuestras voces sean escuchadas. ¿Qué es lo que está pidiendo? Pues que haya más seguridad para las mujeres en la calle, en las escuelas y en los propios hogares. La señora Catalina Alegría nos comentaba en esta marcha que pues estaba ahí por las mujeres que ya no están, y pues sí, esta era la idea de todas las que estaban presentes: recordar a quienes han sido víctimas de esta violencia de género, violencia feminicida, y por supuesto, bueno, revisar que había presencia de muchas adultas mayores que no se cansan de luchar por esta igualdad de género y sobre todo por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Así es, y entre las pintas que veíamos o las pancartas, porque también había muchas de estas, decían: somos el grito de las que ya no están, algo de lo que nos comentaba ya esta mujer: este cuerpo no se toca, no se viola, no se mata, no es no. Que las niñas del mañana puedan ser lo que quieran, y era un reclamo común entre las que estábamos y las que estaban ahí. Vamos a escuchar otra de las entrevistas que tuvimos oportunidad de hacer en esta marcha del día de ayer. Yo vengo aquí como mujer indígena para también que se vea que nosotras las mujeres indígenas nos enfrentamos a la doble, triple discriminación por el hecho de ser mujer y doblemente por ser indígena. Entonces vengo a manifestarme, a solidarme con las mujeres, porque pues exigimos que se dé ese trato igual, porque tenemos ese derecho como mujeres, como personas, el trato a la igualdad. Escuchamos a Olga Santillán. Ella es una mujer tepehuana originaria del estado de Durango y quien ha migrado a la capital en busca de oportunidades, sobre todo oportunidades en el gobierno, en el sistema público. Ella dice que es parte de los derechos que tenemos y por supuesto hace visible esta doble, triple discriminación que padecen las mujeres indígenas. Recordar que en el caso de estas poblaciones pues tienen muchas características
características de vulnerabilidad. Primero, el ser mujeres, que ya de por sí implica ser vulneradas. También ser indígenas, estar en situación de pobreza, incluso ella en situación de migración. No es lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en su territorio. Entonces, bueno, varias situaciones de vulnerabilidad que confluyen en esta mujer valiente que también salió ayer a las calles a hacer visible pues esta situación y sobre todo pedir igualdad y reconocimiento de los derechos que tenemos todas y sobre todo que también tienen las mujeres indígenas. Sí, había otro grupo de mujeres indígenas que estaban acompañando la marcha que pues habían tenido que llegar a la Ciudad de México por un desplazamiento forzado por el paramilitarismo en Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, un tema del que ya hemos hablado aquí en Contralínea y que hemos podido documentar a través de nuestras páginas, un conflicto que existe en este territorio que ha afectado definitivamente muchísimo a las mujeres y a los niños de esa región. Así es, Erika, y vamos a escuchar una tercera entrevista que tuviste la oportunidad de hacer en esta manifestación del día de ayer. ¿Qué significa para usted este día 8 de marzo? Este día es muy importante para todas las mujeres. Estamos pidiendo en general la cuestión de nuestros derechos, el cese a la violencia de género, no a la violencia entre nosotras. Queremos todas ser libres, no haya represión de ningún tipo. Nos queremos, somos mujeres y es importante estar unidas. ¿Cuáles son las órdenes que les dieron para cuidar este día, esta marcha? ¿Perdón? ¿Cuáles son las indicaciones que les dieron para cuidar este día, esta marcha? Nosotros siempre recibimos la orden pacifista, nosotros somos pacifistas, venimos en paz, venimos a trabajar en favor de la ciudadanía, en favor del pueblo. Nosotros también somos pueblo. Ahorita estamos de este lado cumpliendo funciones y las hacemos con mucho amor, con mucho gusto, porque amamos nuestro trabajo. Nosotras somos mujeres como todas y están aquí y la verdad queremos que esta marcha sea pacifista, que vaya como hasta ahorita, que no haya violencia, no a la violencia de género, no a la violencia física, no a la violencia a la policía, no a la violencia a la ciudadanía, no a la violencia al pueblo. Muchas gracias. ¿Su nombre? Suboficial Sabido Mesa Soraya. Gracias. Pues ahí está la suboficial Sabido Mesa Soraya, quien pues gratamente recibía las flores de los grupos de mujeres que también se manifestaban ahí de manera pacífica, y esta era una manera de mostrar que les interesaba, pues sí, exigir justicia, pero también de una manera pacífica. Y las palabras de la suboficial que nos dice: ahora estamos de este lado, pero entendemos lo que pasa con la violencia de género, pero no queremos, pues sí, no violencia a las mujeres, no violencia de género, no violencia a las policías, porque hay que recordar que en manifestaciones anteriores, pues sí, hubo algunos agravios pues delicados en contra de las Ateneas, este cuerpo policíaco que, hay que decirlo, Nancy, yo que iba en medio de la marcha, no me topé con las policías como en otras ocasiones, como en otras marchas que prácticamente bordean pues un amplio recorrido de la Avenida Reforma. No me topé con ellas hasta el hemiciclo a Juárez, donde bueno, ya estaban algunas vallas metálicas cubriendo esta parte del monumento al expresidente Juárez. Ya después también en Bellas Artes y sobre todo sobre 5 de mayo, que fue donde entramos con los contingentes para llegar a la plancha del Zócalo. Todo en orden, todo en calma. Conforme íbamos viendo cómo transcurría la marcha, pues había algunas manifestaciones, continuaban las consignas, pero yo hasta donde vi todo transcurría en orden.
Muy importante que este llamado a que fuera una manifestación pacífica, pues sí se logró y por supuesto sí hay algunas lesionadas, pero bueno, ya decíamos aquí en esta mesa, Erika, que no hay mujeres de primera ni mujeres de segunda, nadie tiene por qué agredir a mujeres, bueno, en realidad no tenemos por qué recurrir a la violencia en ningún momento de nuestra vida y bueno, el saldo ha sido positivo de esta manifestación del día de ayer. Vamos a escuchar una última entrevista que hiciste ahí en la marcha, Erika. Tenemos unos aspectos de la manifestación, en realidad esa no era la entrevista que queríamos proyectar, pero bueno, son aspectos donde sí se veía que los cuerpos policíacos de la Ciudad de México, mujeres todas ellas y algunos hombres, muy pocos realmente, que estaban dando ciertas órdenes de cómo flanquear esta marcha, pues iban flanqueando la marcha, uno de los contingentes. Recordar que esta manifestación empezó a las 2 de la tarde y bueno, también tenemos otro video de ya la zona, el área del Zócalo, donde estaba ya la violencia, bueno, algunas manifestaciones violentas de algunas, sobre todo anarcofeministas, que podemos ver aquí en pantalla en unos momentos más, donde se les ve pues no solo golpeando con martillos, con mazos, estas vallas metálicas, sino incluso también se les ve tratando de quemar estas cadenas que fijaban estas vallas metálicas y también se les nota cómo están en esta situación, escalando algunas de ellas para arrojar algunos objetos y se ve el momento en estas imágenes cuando también los policías que están detrás de estas vallas arrojan este gas para extinguir fuego y bueno, quienes estábamos ahí presentes haciendo estas tomas también o algunas de las que estaban ahí pateando o golpeando estas vallas metálicas, sufrimos pues algunas reacciones, sobre todo de la piel, los ojos, la nariz, por estos gases extintores. Vamos a ver si tenemos, si podemos dejar correr un poco este video. ¿Qué significa para usted este día 8 de marzo? Bueno, pues ahí está esta parte donde pues había también estas manifestaciones violentas y por supuesto, bueno, decir que tenemos un último video que es el de la autoridad donde ya se da este balance, un balance realmente positivo de pues que fue en su totalidad o prácticamente una marcha pacífica. Vamos a escucharlo. Tal como mencionaba el secretario de Gobierno, se trató de una marcha pacífica, alegre, a la que asistieron mujeres, jóvenes, niñas, adultas mayores. Se activó de manera preventiva desde el inicio de la manifestación algunas acciones por parte de la Policía de la Ciudad de México con el objetivo de retirar diversos objetos peligrosos. Retiramos exactamente 293 objetos a estas personas. Son 53 martillos, 9 tubos, 12 cinceles, 140 bengalas, 1 litro de pintura, 22 palos de madera, dos pistolas para rociar pintura, 12 herramientas diversas e incluso un bastón policial cuando ni siquiera la Policía de la Ciudad de México cuenta con ellos. En referencia a atenciones que dio el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, fueron más de 40 atenciones, pero realmente se trataron de deshidrataciones, golpes de calor y este tipo de cosas. Únicamente tuvimos 8 personas que tuvieron que ser trasladadas a hospital.
6 de ellas policías, con los siguientes hechos. Una compañera fue lastimada con un picayelo en la cara, otra con golpe en la nariz, otra con batazo en el abdomen, otra tuvo contusión en rodilla derecha, otra tuvo hiperglucemia y una más por intoxicación también. Y las 2 civiles que resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital, se trató de 2 personas que estaban tratando de romper un vidrio a la entrada del Metro Hidalgo y la estructura se les cayó encima. En ese mismo momento entró Marabunta, entró el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM. En un primer momento no quisieron que se les atendiera, pero por fortuna después aceptaron y el mismo ERUM las trasladó. En materia de protocolo. Ahí están las palabras de Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Importante esta revisión que hace de todo lo que se confiscó en el transcurso de esta marcha y también pues del saldo prácticamente blanco, con excepción de estas mujeres, policías y también mujeres manifestantes que resultaron heridas. Finalmente esta estructura del Metro Hidalgo, que es de cristal, pues sí fue totalmente derribada por quienes estaban ejecutando estos actos violentos, las anarcofeministas, que pues tienen toda esta rabia hay que decirlo, no se justifica la violencia que aplican, no se justifica, tal vez se pueda entender el contexto en el que ocurre, pero también decir que las mujeres, las madres de mujeres asesinadas no estaban en estos actos de violencia, ellas marcharon de forma pacífica. Entonces se cae este argumento de que entiende la violencia porque han matado a alguien, pues la verdad es que se cae este argumento cuando vemos a las madres y a algunos familiares marchar en forma pacífica para exigir justicia. Erika. Así es, y ya el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba hoy por la mañana de unas 500 personas, mujeres, que se estaban manifestando a las afueras de Palacio Nacional con estas pintas y con estos martillazos a las vallas metálicas. Y si hacemos como una reflexión de quienes estuvimos ahí, que se calcula que fueron más de 75,000 mujeres las que marcharon ayer 8M, pues estaríamos hablando del 0.66% de mujeres que pues llevaron a cabo estos hechos de violencia, es decir, ni el 1% de quienes estuvimos ahí. Así es, Erika, y en el contexto de este día del 8M, pues también recordar que hay otro tipo de violencias y que muchas de ellas quedan pues prácticamente silenciadas, que las propias mujeres víctimas de estas violencias nos sentimos incapaces de hablar de ellas, incluso con vergüenza, y no debería de ser así. O sea, las víctimas no tienen por qué sentir vergüenza, quienes deben de sentir vergüenza son los agresores. Eso es algo que debe de cambiar en nuestra sociedad, y un ejemplo de ello es precisamente esta cantante Sasha Sokol, que el día de ayer en su cuenta de Twitter pues habló de este productor Luis de Llano, quien cometió un acto de pederastia y que en días pasados fue entrevistado y además se hizo apología en los medios de comunicación sobre esta reiterada violación a una menor de edad. La cantante Sasha Sokol tenía entre 14 y 17 años cuando ocurrieron estos hechos, y bueno, es muy importante porque ella por fin ha alzado la voz a partir de que este personaje impune, en la impunidad total, ha hecho pública esta relación como si se tratara de algo normal. No hay que normalizar la relación entre adultos. Él tenía alrededor de 39 años cuando ocurrieron estos hechos. No hay que normalizar esta situación porque no es normal, es violencia de género, y en este caso es revictimización de la cantante. El día de ayer pues ella se manifestó en su cuenta de Twitter
Indicó que mientras mujeres en su situación no se atrevan a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Indicó que desde los 14 años quiso creer que fue responsable de lo que pasó. Hoy comprende que su única responsabilidad fue guardar silencio. Por supuesto que se entiende que guardara silencio cuando tenía tan corta edad, era una niña, una adolescente, y bueno, fue sujeta de esta violencia que se dio en aquel momento. Ella dijo que hace 2 días Luis de Llano volvió a hacer declaraciones falsas sobre la relación que sostuvieron. Indicó que abusó de ella entonces y abusa de ella ahora al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Indicó que en este Día Internacional de la Mujer, ayer 8 de marzo, muchas personas piensan que es un día para felicitar a las mujeres, pero no es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atropelladas de 1000 maneras. Cuando la relación comenzó, ella tenía 14 años de edad, él tenía 39. Ella estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña, así lo manifiesta ella, y por supuesto que es una realidad. Estuvieron juntos casi 4 años. Su familia se enteró y dice ella, se volvieron locos y no era para menos. Luis casi le triplicaba la edad, era 1 año más grande que su papá y tenía la misma edad de su mamá. Contó varias situaciones, entre ellas que su padrastro pues la desadoptó. Ella comenta que esta palabra, incluso el corrector de la red social se la cambiaba, pero literal es lo que sucedió, indica ella, y esa fue su primera gran pérdida por esta esta relación de abuso, esta pederastia que sufrió en aquel momento, y que nadie tuvo la capacidad, porque no se comprendía cómo ayudarla. O sea, su propia familia, en vez de contribuir a sacarla de esa relación pues a todas luces criminal, le dieron la espalda, en el caso por lo menos de su padrastro, y también indicó que bueno, para tratar de ayudarla la sacaron de Timbiriche, la mandaron a estudiar al extranjero. Esto no sirvió absolutamente de nada, porque Luis de Llano seguía sobre la víctima, seguía pues con esta sometimiento, además con un abuso psicológico sistemático y también un abuso sexual, por supuesto. También ella indica que pues es la única vez que va a hablar sobre este tema, porque pues es un capítulo que ella quiere sanar, y se entiende, por supuesto. Lo que no se entiende, Erika, es cómo los medios de comunicación abordan estas temáticas de forma insensible, ¿no? Exactamente, con una protección hacia el patriarcado, porque sigue siendo parte de todo esto, haciendo apología de la pederastia, de la pedofilia, y además consintiéndola como si fuera algo normal. Algunos de los encabezados que tuvieron medios de comunicación sobre este hecho, sobre estas declaraciones de Luis de Llano que se dieron un poco antes, son realmente vergonzosos para la actividad periodística, este tratamiento mediático que se le da a un delito grave contra menores de edad, argumentando que se trata de un polémico romance, controversial romance. Así fue la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, y destacando: sí amé a Sasha, una declaración que dio Luis de Llano en este programa. La verdad, lamentable, desde el hecho de que se le entrevistara sobre este tema, que no se le cuestionara sobre este delito, sobre este crimen en contra de una menor de edad, y después el resto de medios de comunicación replicando esto como si se tratara de algo normal. No podemos permitir que esto siga ocurriendo, ni en los medios de comunicación, ni por supuesto en estos círculos de poder, de abuso, que llevan a niñas, a adolescentes, a niños y adolescentes a padecer estas relaciones de pederastia y de pedofilia. No podemos verlo como algo normal. Romantizan el abuso sexual, la pedofilia, y yo me quedo con esto que dice Sasha: si existiera algún tipo de paz
detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. Así es que, pues creo que no es tardío el que ella salga a dar testimonio de lo que sufrió y pues que le dé fuerza justo a otras mujeres. Y también, Erika, pues decir que esto es un delito y que el que lo cometió ya salió a hablar de esto, entonces si de algo sirve esta situación que ha revictimizado a la cantante Sasha Sokol, es que las autoridades abran una carpeta de investigación y le finquen responsabilidades penales al pederasta, porque no podemos llamarlo de otra manera, es un pedófilo, es un pederasta que abusó de una menor de edad y además lo dice con desparpajo, con un abuso todavía doble, triple, a lo largo de los años, lo ha reiterado, es verdaderamente indignante lo que está pasando en esta situación y además, por supuesto, esperaríamos que los medios de comunicación que hicieron apología de este delito, pues corrijan esta situación, porque como ya lo hemos visto aquí en Contralínea, al hablar de la ética periodística, pues cuando uno comete errores, por supuesto que no somos infalibles, hay que corregirlos y que se corrija esta situación y no se repita en el futuro. A las autoridades pues sí deberían de estar alertas a esto que aconteció y sobre todo fincar responsabilidades penales a quien ya es un delincuente confeso, porque él lo ha admitido en esta entrevista pública que tuvo en medios de comunicación.